Muy bien, jóvenes. Les doy la cordial bienvenida, los que están aquí, los que me van a escuchar. Espero que así sea. Y pues aquí iniciamos ya la primera sesión del día de hoy. Vamos a tener clases, por supuesto. Ya les estaré informando. Y por supuesto, esta travesía intelectual tiene mucho que ver con la vida, con las reflexiones que uno puede hacer sobre uno mismo y también sobre la adquisición del conocimiento. Muy bien, soy el doctor José Cruz, soy filósofo mexicano y me da mucho gusto que pues podamos estar en esta totalmente travesía intelectual que ahorita vamos a ver los lineamientos de la materia y también algunos hechos históricos que va a ocasionar a lo mejor un poco de risa, un poco de humor. Claro, en filosofía no hay mucho humor, las cosas se dicen muy serias, aunque se escuche en efecto algunas contradicciones, pues algo extraña, por supuesto. Muy bien, vamos a entrar ya en materia y aquí, por supuesto, vamos a ver el tema de la filosofía y pues esta ciencia que es la filosofía ya no es tan bienvenida en estos tiempos porque pues la filosofía siempre se sigue preguntando sobre aquellos puntos que siguen aconteciendo en la vida, que es la justicia, que es la educación, que es el amor, que es la verdad, que es la mentira, es la muerte. Todas esas preguntas que hace siglos atrás, ahorita vamos a ver al primer fundador de la filosofía y vamos a ver también quién empezó a utilizar la palabra como tal de filosofía, pues sigue todavía aconteciendo. ¿Por qué razón? Porque esas cosas del ser humano todavía siguen vigentes en este tiempo. Ahora, para entender esa realidad, para entender en efecto el tema, se podría decir, existencial y también metódico, es importante también poder comprender qué es la educación. La educación nos ayuda a luchar con grandes males. Ahorita les voy a platicar cuáles son aquellos males que todavía siguen vigentes contra la fatalidad de la vida. Y eso precisamente la vamos a analizar en este tipo de circunstancias y por supuesto en esta clase del día de hoy. Muy bien, vamos a entrar en materia ya en filosofía y epistemología de la educación. Muy bien, para empezar, este es el objetivo general de la materia. Aquí se trata, en efecto, que bienvenida, ilustre Gina, ¿cómo has estado? Hola, profesor, buenas noches. Muy Bien, buenas gracias. noches. ¿Usted cómo ha estado? ¿Todo bien? Picando piedra en el conocimiento, ¿de dónde me escuchas? De Pachuca. Pachuca, ¿cómo está por ahí el clima? ¿Un poco de frío, calor? Pues bien raro. Ahorita ya a esta hora ya hace un buen frío. Ya aquí, ya parece congelador. En la noche igual, congelador ya, y en la tarde afuera hace un calor horrible, horrible. Ya me imagino. ¿Qué tal los Sí. pases por allá? Pues ya no tan buenos, ¿eh? Es lo que la otra vez decíamos mi esposo y yo, ya no están buenos. Por decir, aquí nada más nos gustan los quicos. Los Y Kikos, sí. eso en San Antonio. Es en el único lugar donde nos gustan, pero de ahí en fuera, para el Real ya no están buenos, ¿eh? Les soy sincera. Qué bueno que lo dices, ilustre. Luego voy con mi esposa, por allá vamos en auto, para allá pues esos pueblos mágicos. Y qué bueno que lo comentas, ¿no? Para tener también pues cierto prestigio, ¿no? Gastronómico en todo eso. Sí, no, ya no los hacen buenos como antes. Totalmente, veo por ahí que sí, comenta muy bien, claro, por supuesto, Gina. Sí. Pues te doy la bienvenida, ilustre, a esta primera sesión de filosofía y epistemología de la educación. Muchas gracias, profesor. Es un gusto que estés aquí conmigo, un gusto también los que me están escuchando en este medio y los que me van a escuchar. Muy bien, ilustres, como les he comentado, este es el objetivo de la materia. Ahorita vamos a ver qué es el idealismo, qué es el racionalismo, qué es el empirismo y qué es la corriente de la gnosis, la parte del concepto de nosológico, es decir, el punto de vista reflexivo de lo que tiene que ver con el pensamiento, es decir, qué es la realidad. Ahorita lo vamos a ir analizando pautas y ahorita les voy a explicar también
¿Por qué la educación tiene que luchar contra la fatalidad de la vida, con la fragilidad de la vida? Ahorita la vamos a analizar, por supuesto, y vamos a terminar con la historia de un médico, un francés del siglo XVIII, y con un niño que aparentemente es una hipótesis, por supuesto, no está comprobado, que fue autista, un niño llamado Víctor de Aveyron, el niño salvaje. Algunos dicen que fue autista. Ahorita vamos a ver un poco su historia, porque en efecto fue un niño salvaje, un niño que pues nació humano, pero le hizo falta el tema de la cultura. Y ahí va a venir en efecto el tema de la epistemología. La epistemología se pregunta cómo aprende la persona concreta, por supuesto. ¿Cómo aprendemos? Y ahorita lo vamos a ver en efecto. Muy bien, este es el objetivo general de la materia. Muy bien, prosigo. Ok, aquí como pueden ver, jóvenes, aquí van a encontrar ya el calendario por el cual de actividades y pues va a ser la pauta, cómo van a ir organizando las actividades. Recuerden bien esto, nuestra materia no tiene entregables, sino evaluaciones. Por lo tanto, necesito que vayan trabajando con base al calendario, no se precipiten. Me ha tocado experiencias, por supuesto, hablando de la empreya, como se dice en griego, alumnos que quieren terminar la materia en un solo día y curiosamente reprueban la materia en un solo día, ¿no? Un récord impresionante, por supuesto. Por lo tanto, vayan con tiempo. Por ahí, pues ya han enviado la primera evaluación. Si alguien dice, oye, profesor, yo es la forma como me organizo, aquí el tiempo, adelante. Pero traten de ir con pautas, con prudencia, porque la materia se disfruta como un buen vino y necesita, por supuesto, un proceso de reflexión. Bien, aquí está el calendario para que vayan trabajando y vamos a tener encuentros, por supuesto que vamos a tener clases y ya les iré indicando con tiempo, como les envié por ahí las actividades, ¿no? Bien, aquí está el calendario de actividades para que la tomen en cuenta. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar ya lo que es la semana número 1. También les voy a pasar un pequeño resumen de lo que va a tratar la semana 1 y la semana 2, para que eso va a ser una pieza clave para que realicen la evaluación, sea un mecanismo por el cual puedan afrontar la evaluación y digan, profesor, me ayudó mucho estos conceptos porque en efecto comprendí de qué era el primer examen y el segundo examen. Muy bien, vamos a ver la semana número 1 y aquí viene esta pregunta, por supuesto. ¿De qué hablamos cuando tratamos de afrontar el concepto de la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué cosa extraña es la filosofía? ¿No lo creen? Como si viene un árbol, que lo veo todos los días, y resulta que alguien que quiere hacer filosofar, como decía Heráclito, se pregunta si ese árbol que está ahí realmente entendemos su esencia de árbol o simplemente estás viendo un aspecto exterior del árbol. En realidad nunca se conoce la parte interior del árbol. Y ustedes dicen, bueno, profesor, pero ¿por qué preguntamos tantas cosas? El árbol está ahí, punto. Eso es hacer filosofía, curiosamente. Cuando vas, por ejemplo, en la calle, platicando con tu vecino, platican, por ejemplo, el tema de la inseguridad y uno daría por hecho que es algo natural, ¿no? Es que pasa aquí la inseguridad, etcétera. Pero si ustedes aplican la filosofía, se preguntan, bueno, ¿qué es el mal? ¿Por qué estamos en esta condición en este momento? Ahora bien, en el ámbito educativo, ¿por qué existe la escuela? ¿Realmente la escuela es el único lugar donde se aprende? ¿Qué pasa con el currículo informal de las calles, de las periferias? ¿Se aprenderá ahí? Realmente la educación, como decía Iván Illich, la educación es privativa, la educación te vuelve, te quita la creatividad o realmente te ayuda a entender el mundo. Todas esas preguntas es filosofía. Por ejemplo, el tema que digan ustedes, bueno, profesor, siento un dolor, pero no tengo una herida corporal. Es un dolor ontológico, un dolor de tu ser. Por ejemplo, el tema del amor. Oye, profesor, pero el amor
No sé realmente lo que es el amor, pero sé que tiene mucha demanda como la felicidad. Entonces, si volvemos a reflexionar, ¿qué es el amor? ¿Qué nos hace felices? ¿El amor realmente es algo que adquirimos? ¿El amor es algo que perdemos? ¿O el amor es algo simplemente que nunca encontramos? Les recomiendo ampliamente la obra El banquete. Si alguien quiere leer, entrar un poco en este tipo de disyuntivas de ideas, les recomiendo ampliamente el libro El banquete de Platón. Si alguien lo quiere comprar, leer, adelante. Habla sobre el tema del amor. Pero bueno, aquí no es el amor, no, es la filosofía. Y para eso me quiero remontar, en efecto, nos vamos a remontar al siglo octavo, siglo antes de Cristo, por supuesto, en la época donde la Grecia clásica, empezaba ya a tener pues grandes auges. Recuerde que en Grecia había diferentes localidades: Atenas, Colofón, Tales. Bueno, Tales fue un filósofo, la colonia se llamó Mileto. Éfeso colinaba con el mar Egeo, estaba Esparta, que eran los guerreros que cultivaban el cuerpo, el hedonismo, y descuidaban la parte intelectual. Es como si entras a un gimnasio, ¿no? Ves gente muy fuerte, como si fuera espartano, y uno se pregunta, bueno, ¿habrán cultivado también el intelecto o no? Me parece que en este tipo de punto de vista debemos también de cultivar tanto el cuerpo como el alma, ¿no? La parte intelectual. Pues bien, en el siglo octavo surgió una corriente que tiene que ver con las musas. De ahí viene el concepto. Recuerde que las musas eran estas acompañantes de los dioses, por ejemplo, el propio Apolo, Zeus, Poseidón. Estas musas eran acompañantes de los dioses. De ahí viene la palabra música, porque la música es la parte por el cual su alma se manifiesta, ¿no? Claro, usted me pueden decir, bueno, por eso yo escucho esta música. Espero que no escuchen a Bad Bunny, ¿no? Profesor, mi alma se inquieta, ¿no? En vez de tener, por supuesto, un tema estético, etcétera, ¿no? Pues bien, en esa época surgió la poesía. Poesía en prosa, pequeños párrafos, ideas cortas, y así inició los primeros poetas. No era filosofía todavía. ¿Quién fue uno de los primeros poetas del siglo octavo? Un hombre llamado Homero. Claro, ustedes pueden decir, bueno, profesor, Homero escribió la, la Ilíada y la Odisea. En efecto, Homero fue el creador de esta fantástica obra de la Ilíada, donde pueden ver la historia de Aquiles junto con su maestro Fénix. Aquiles significa en griego pies ligeros. No sé si han visto la película donde pelea con Héctor en la guerra de Troya. Pues ahí viene esa historia, ¿no? Esa historia también de dilemas, de puntos de vista, de acercamientos, ¿no? La Ilíada. Y por otro lado viene la Odisea con Ulises o Odiseo. ¿Se acuerdan que pasa al lado de una isla y el propio Ulises o Odiseo le dice a sus camaradas del barco, necesito que me amarren en el barco porque quiero escuchar el canto de las sirenas? Recuerden que el canto de las sirenas era un momento maravilloso, pero cada vez que te acercabas a esa isla, eras devorado por las sirenas. Dígame, ¿cuántos cantos de sirenas no existen en este siglo XXI que nos dejamos llevar por esos cantos hermosos, pero en realidad es una falsedad? ¿Cuántos cantos de sirenas no hay? Lo que comentó Homero en su poesía. Por otro lado tenemos a Hesiodo, otro poeta que escribió uno de los textos, se llama Los trabajos y los días. Habla en efecto del fruto del trabajo. Dígame ustedes cuántas veces han trabajado con humildad, con empeño, con esfuerzo, con dedicación, con forjar el carácter. Pues curiosamente Siodo lo menciona muy bien en los trabajos y los días. Pero también habla sobre el origen de los dioses. Esa obra se llama Teogonía, así como lo escuchan, Teogonía, el origen de los dioses del propio Hesiodo. Tanto Hesiodo como Homero ilustres pensaban que una vez que el ser humano vivía dentro de su proceso educativo, dentro de su conocimiento de adquirir habilidades sobre la vida,
Llegaba la muerte y era todo lo que tenían. Es decir, la muerte era el final para todo. No había ni alma, no había ni transmigración, es decir, reencarnación, nada de eso. Para Homero y Hesiodo pensaban que la vida solamente era esta y punto. Luego surgió un fenómeno que realmente dentro del pensamiento filosófico es muy difícil de determinar si realmente fue verdad o existió este poeta. Este poeta se llamó Orfeo. El poeta Orfeo dijo lo siguiente, y es algo espectacular cuando uno lo lee y lo escucha, como que suena a algo, ¿no? El poeta Orfeo, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, recuerden, siglo VIII. El poeta Orfeo dice que en algún momento el ser humano cometió un pecado. En algún momento el ser humano generó una desobediencia hacia los dioses y los dioses castigó al ser humano metiéndolos dentro de un cuerpo material. Por lo tanto, Orfeo es el primer poeta que dice que después de la muerte existe otra reencarnación de la vida. Ahorita lo vamos a ver en Platón. Platón fundó una universidad. Platón fue un idealista que ahí aparece en el módulo 1. Ahorita les voy a explicar qué es el idealismo, corriente o escuela del pensamiento. Orfeo dice que esta vida hay que tratar de llevar la vida, pues una vida próspera, una vida tranquila, haciendo el bien, porque en la próxima reencarnación, pues se pretende que uno se reencarne en un cuerpo hermoso, ¿no? No en un animal. Eso es lo que comentó el poeta Orfeo. ¿Qué similitud tiene, no lo creen, con el Génesis, el primer libro de la Torá judía? Recuerden que los judíos tienen varias obras, ellos solamente tienen su testamento, no tienen Nuevo Testamento, solamente un testamento, y su Biblia está constituida por 36 libros también. Y dentro de los 5 libros que compone la Torá judía, el primero es el Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, cometen una desobediencia, son desterrados de ese paraíso. ¿Qué similitud tienen con Orfeo? ¿No lo creen? Y acuérdense que el libro del Génesis se escribió en el año 1200 aproximadamente antes de Cristo, y esto pues son siglos completamente. Se dan cuenta cómo tiene similitud este tipo de historia, ¿no? Increíble, ¿no? Cómo el alma tiene que reencarnar en muchos cuerpos. Ustedes darán su punto de vista, cada quien, en efecto, dará su afirmación, por supuesto que sí. Muy bien, prosigo. ¿Alguna pregunta hasta acá, ilustres? No, ninguna. Ok, perfecto, muy bien. ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Excelente, sale pues. Espero que no tengan una pesadilla el día de hoy, ilustres, con un poco de filosofía, ¿no? Espero que realmente no diga, oye, profesor, tuve una pesadilla con Heráclito, no sé qué pasó, espero que no tengan, realmente no lo busco, ¿no? Que tengan un sueño placentero, filosofando, en efecto, ¿no? Bien, pues ahí viene ya la historia de cómo surgió la filosofía. Es importante que no se les olvide. Tiene su principio, en efecto, pero es importante saber de dónde vino. Muchas gracias, ilustre Cecilia. Tuvo un origen, en efecto, el auge de la filosofía. Y usted puede decir, bueno, profesor, pero ¿cómo surgió? ¿Qué pasó realmente? Bien, hay un libro, nuevamente citando a Platón, un libro que se llama el Teteto, así se llama, el Teteto, así se llama el libro de Platón. Platón menciona que había un personaje que iba pues reflexionando sobre temas muy abstractos, por ejemplo, del mundo. Este personaje pensaba que la Tierra era plana, así como lo escuchan. Él pensaba que la Tierra era plana y estaba suspendida en el agua, que estaba flotando en el agua. De ahí viene que él decía que todo proviene del agua. Tenía algo de lógica, porque pues gracias al agua como que hay vida en este tiempo, ¿no? En esta vida.
Y pues por ir reflexionando iba viendo hacia el cielo. Y claro, ya era, pues iba entrando ya la noche. Y no se dio cuenta y cayó un pozo. Se cae al pozo. Que pues casi se mata. Pues ese pozo no estaba tan profundo. Y ahí iba pasando una joven tracia y se empezó a reír. Pues así inició la filosofía jóvenes, con un hombre que se cayó al pozo. Óigame, profesor, no me diga esto. ¿Cómo que así empezó la filosofía? No lo entiendo, profesor. Pueden pensar. Este hombre se llamó Tales de la colonia de Mileto. Él hizo una predicción de un eclipse solar, como no hace mucho lo vivimos aquí en México, en el 585 antes de Cristo. Desde ahí se ha pensado que la filosofía no se ocupa de cosas humanas, sino se ocupa de cosas totalmente abstractas. El mundo, Dios, la metafísica, la teodicea, etc. Y no se ocupa de cosas particulares. Eso es totalmente mentira. Actualmente se habla de un vitalismo, de cómo nos sentimos, que debemos de hacernos cargo de nuestra vida. La educación tiene un aspecto crítico, solamente es una reproducción dogmática de una sociedad dominante. Todo eso es precisamente, pero la filosofía surgió con Tales en la colonia de Mileto. Se cae al pozo, se ríe y causa risa, ¿no lo creen? ¿Cómo que un hombre se cae al pozo, no se da cuenta dónde va caminando? Así pasa a veces. Cuidado, el pozo, cuidado con ese pozo. Así surgió la filosofía ilustres. Voy a dar rápidamente un recorrido para que ustedes se puedan ir dando cuenta y no pierdan de vista esto. ¿Qué significa filosofía? Son dos términos griegos. La palabra filia proviene del griego clásico que significa amistad o amor. Sofía significa sabiduría. Por lo tanto, la filosofía significa amor a la sabiduría. Recuerden esto, los griegos eran politeístas. Pensaban que había muchos dioses que dominaban la vida de una persona. Si tú pedías, por ejemplo, a Hermes, etcétera, pues te iban a hacer favores. Por eso ellos, en efecto, pensaban que los dioses, como ya conocen la sabiduría, pues no hacen filosofía. ¿Quiénes son los que hacen los que no lo tienen? Por eso se llama amor a la sabiduría. Recuerden esto, la filosofía, su principal herramienta es que siempre anda buscando. Es decir, la filosofía aprende más del camino que de su final. Es mejor el camino que la meta. Por eso ustedes cuando estén estudiando disfruten el camino. Disfruten el camino. A lo mejor eso es lo mejor que la meta. Por eso es la filosofía, sí, por supuesto. La filosofía es un andar caminando. Y como dijo Sócrates, que ahorita lo vamos a analizar, simplemente sé que no sé nada. Si sé, al menos sé que soy ignorante, pues voy a ir buscando el conocimiento, por supuesto. Bueno, que la meta. Son mejores las vísperas que las fiestas. Cuidado con el pozo. Se cae un hombre al pozo, causa risa. Así surgió la filosofía. Qué humor tremendo, ¿no? Qué humor realmente tremendo, por supuesto. Bien, después de Tales, en esa época de Tales de Mileto, surgió una palabra en griego llamada argé. Así se pronuncia, argé. Significa, de la traducción del griego al español, el origen. ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Por qué existe una piedra? ¿Por qué existe el mundo? En el siglo XVI, ¿dónde estaba yo? Es claro que yo no existía. Por lo tanto, ¿por qué me debe dar miedo la muerte si ya en algún momento no he estado en el mundo? Ese es el arjé, por supuesto. Y todo este tipo de pensadores se llamaron presocráticos o filosofía cosmológica. Presocráticos, porque son antes de Sócrates, presocráticos o filosofía cosmológica.
Toda la reflexión fue, como le pasó a Tales de Mileto, que él decía que el agua es el origen de todo. Toda la reflexión no era para el ser humano, sino hacia la naturaleza, hacia el cosmos. La palabra cosmos significa, del griego al español, significa orden, orden. Eso es lo que significa el cosmos. Y tiene algo de razón el cosmos, ¿no lo creen? Si tú vives un gran desorden en tu casa, en tu lugar de estudio, en tu vida, muy difícil vas a poder, si vives en un gran desorden, en un caos, difícilmente vas a poder darle un sentido, un orden a tu propia vida. Es, por ejemplo, el sufrimiento. El sufrimiento, ¿con qué se asocia? Con el caos. La persona que sufre vive en un tremendo caos personal, pero además gasta más. Por ejemplo, este gran dilema que actualmente vivimos con el tema del cosmos, por ejemplo, el tema de las drogas, el narcotráfico. ¿Quiénes son los que consumen la droga? ¿Son personas que viven en un cosmos? No, viven en un caos de vida. Y curiosamente el vicio se vende, el vicio deja dinero. Una sociedad enferma es una sociedad que deja mucho dinero y lamentablemente beneficia a algunas personas. Es como la guerra actualmente. La guerra es cruel, por supuesto. La guerra es lo triste, es la cara, es el mal del ser humano. Pero ¿a quién beneficia? Debe de beneficiar a alguien poderoso. Todo eso son el tema del tema del cosmos y el tema del caos. Interesante, ¿no lo creen? Muy interesante. Presocráticos o cosmológicos. Uno de los discípulos de Tales de Mileto, me voy a rajatabla ilustre porque no quiero que se duerman en esta clase filosófica. Oye, profesor, no sé qué está pasando, no sé. Bien, uno de los discípulos de Tales de Mileto fue Anaxímenes. Anaxímenes escribió un tratado sobre la naturaleza, fue el primero en efecto, tanto Anaxímenes como Anaximandro, y Anaxímenes decía que todo proviene del aire, todo proviene del aire. Tiene lógica, porque si no hay aire no hay vida, no, tampoco. Necesitamos respiración, ¿no? Respirar. Recuerden bien que este aire tiene mucho que ver con, otra vez me remonto a la Torá judía, cuando Yahvé, que es la palabra correcta del griego, sopla, ¿no? ¿Se acuerdan? El neuma, como se dice en griego, el soplo divino, sopla la vida en esa figura de barro y ahí nace el ser humano. ¿Qué razón tenía Anaxímenes, no? Cuando dice que todo proviene del aire, todo proviene de ese origen, todo proviene de ese aliento de vida. Increíble, ¿no lo creen? También, claro, Anaxímenes decía que la tierra era plana. Luego viene Anaximandro, que él decía que todo proviene del apeiron, es una palabra griega, apeiron, que significa lo indeterminado, algo que no se puede determinar. Para Anaximandro, Dios es un apeiron, es algo indeterminado. Pero aquí, ojo, no se les olvide, aquí ya estamos dejando el mito y estamos entrando a la parte del conocimiento. Ya estos filósofos ya no se están conformando con decir que cuando vemos el sol, ya no es el carruaje de Apolo. Cuando vemos tormenta, no es Poseidón. Debe de haber un poco más de explicación. Ya no son los dioses los que controlan la naturaleza, sino ahora es un suceso natural. Por eso esto es filosofía, no es mito, no es religión, no tiene nada que ver con la religión. Filosofía es un esfuerzo racional por tratar de explicar los fenómenos que acontecen en la vida del ser humano. Esto es la gran diferencia entre lo que es el mito, el relato que decía Homero, Hesíodo, Orfeo, y una forma y un esfuerzo racional por dar un sentido a la propia existencia. Anaximandro, el apeiron. De hecho, Anaximandro llegó a decir que la Tierra tiene forma cilíndrica y está en el espacio. Imagínense un planeta en forma cilíndrica. Qué extraño, ¿no? Luego está Pitágoras. De hecho, Pitágoras, recuerden que tomó la idea del poeta Orfeo. Él pensaba en la reencarnación. De hecho, no comían carne. Él fundó una orden religiosa, Pitágoras, los pitagóricos.
Ellos no comían carne porque como pensaban en la reencarnación, pues a lo mejor se estaban comiendo a un amigo, ¿no? Él estaba en contra del maltrato animal y además Pitágoras fue el primer vegetariano. Comía mucha verdura y no comía carne. Fíjense, todos estos vegetarianos de ahora que defienden la lucha de los animales, protección, etcétera, Pitágoras fue el primer naturalista. Qué increíble, ¿no lo creen? Él decía que la educación tiene que estar enfocada en el cuidado de la naturaleza. Actualmente sabemos que hay un proceso por el cual la escuela debe de enseñar también el respeto hacia la naturaleza. ¿Por qué? Porque las cosas se están acabando. No es suficiente reflexionar sobre la vida humana, sino es importante reflexionar sobre el mundo, el calentamiento, los recursos, todo el tema de los conflictos sociales, todo eso. Fue Pitágoras, increíble, ¿no lo creen? Pitágoras, él llegó a decir que el origen de todo proviene de los números. Para Pitágoras los números sí existen en la realidad. Sabemos, acuérdense mucho, que los números no existen. En realidad no existen los números, son pura abstracción de la mente. No vas a ver el número 1 corriendo en la calle. No, espérame, por favor, no. O el número 10, profesor, pásame con 10 la materia. No, no lo vas a ver corriendo por el semáforo. Los números son pura abstracción de la mente, por el cual hacemos categorías para poder identificar la realidad del mundo. Increíble, ¿no? Pitágoras. Luego está Heráclito, ya voy avanzando, ilustres. Heráclito le llamaron el oscuro. Él también escribió un tratado sobre la naturaleza. Él fue de Éfeso. Esa localidad es una pequeña localidad ahí cerca de Grecia, allí en Éfeso, haciendo un poco de recordatorio y un poco de simulación. Ahí se escribió uno de los libros muy importantes para los que son creyentes aquí, el libro del Evangelio de San Juan, se escribió en Éfeso. Curiosamente hablaba de logos y Heráclito habló de logos. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Óigame, profesor, y esto es filosofía, es filosofía pura. Heráclito escribía muy oscuro, no se entendía nada. Él llegó a decir la siguiente frase: Panta rey, todo fluye, todo cambia. Esa es la afirmación de Heráclito. Dice Heráclito, la única certeza que tenemos es que todo está cambiando. Y eso es importante para el ámbito educativo, hablando del conocimiento en la epistemología. ¿Por qué? Porque si el mundo está cambiando, estará cambiando la escuela, estará cambiando los planes de estudio, estará cambiando la propuesta de una educación para la paz, para las competencias. ¿Qué razón tenía Heráclito, no? Hay escuelas que parece que fueran del siglo XIX tratando de educar a personas para el siglo XXI con modelos educativos del siglo XX. Óigame, profesor, pueden decir. Fíjense, ¿qué razón tenía Heráclito? Todo cambia, todo fluye. Ahora, en esos sufrimientos que viven, en esas grandes tristezas que han vivido, recuerden a Heráclito. En algún momento va a desaparecer su sufrimiento. En algún momento van a tener una gran mejoría. ¿Por qué? Porque todo cambia. Todo está cambiando. Esa frase de secundaria que dice, no cambies, por favor. No, todo lo contrario, cambia, por favor, cambia, cambia. Heráclito llegó a decir que todo proviene del fuego. El fuego unifica todo, el fuego crea todo. Es lo que decía Heráclito, que todo proviene del fuego. Bueno, yo creo que se hubiera sabido Heráclito que gracias al fuego se hace buenos tacos al pastor, ¿no? En las noches sería fantástico, por supuesto. Luego de Heráclito, que decía que todo cambia, está Parménides. Él decía que el ser es y el no ser no es. ¿Qué significa esta trabalengua? Que el ser es y el no ser no es. Decía Parménides que nada surge de la nada. Todo ya existe y por lo tanto el movimiento no existe. Cuando alguien muere, en realidad no muere, dice Parménides, sino simplemente su composición, su estructura material se va a otra persona. Y en realidad la materia no desaparece, decía Parménides. Niega el tema del movimiento Parménides. Ahora sabemos que Parménides se equivocó.
porque el ser sí es y también va a llegar a no ser, es decir, la muerte. La muerte es el no ser, la no posibilidad de nada, ¿no? Es decir, la filosofía lo hacemos los vivos, ¿no? Es decir, los muertos no hacen filosofía. Bueno, hay un testimonio histórico aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta, ilustres? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún comentario? Profesor, ¿por qué le Adelante. decían a Heráclito el Oscuro? No entendí. Ah, claro que sí, ilustre Fernanda, por su forma de escribir. De hecho, Heráclito escribía para no ser entendido, como los políticos, ¿no? Así escribía, es decir, él hablaba, pero no se entendía nada, ilustre Fernanda. Por ahí nos llegó algunos escritos, porque desapareció los textos de Heráclito, pero hay párrafos que se pueden leer y dices tú, Dios mío, ¿qué trata de decir? Porque Heráclito escribió para no ser entendido, ilustre Fernanda. Ok, como muy subjetivo, complejo. Sí, claro, por supuesto, sí. Y ese es el gran error también de todas las corrientes pedagógicas, ilustre, y los que me escuchan, porque a veces se escribe en lenguajes un poco como codificados para Sí. cierto sector, ¿no? Se trata, por ejemplo, el reto de la educación para este tiempo es que sea apto para todo público, es decir, que se entienda. María Montessori, Jean Piaget, Makarenko, Vygotsky, todas esas grandes teorías pues que sean entendidos. ¿Y cómo se puede llevar a cabo, no, ilustre Fernanda? Pues por supuesto, empleando un lenguaje apto para toda la generación actual, que sí está muy difícil porque muchas personas ya no leen nada, ya no les interesa aprender, ya todo es instantáneo. Pero aún así, si seguimos, como dijo usted, con un sistema tan atrasado, pues nadie va a poder aprender. Sí, por supuesto. Hay también donde está perdiendo también terreno la escuela. ¿Por qué razón? Lo comentas bien, ilustre. La escuela deja textos que los jóvenes no están leyendo esos textos. Es decir, la escuela deja tareas que en realidad los jóvenes no están revisando esas tareas. ¿Por qué? Porque ahorita, y yo estoy de acuerdo con Fernando Sabater, donde él dice que ahora actualmente se lee mucho. Tiene razón. ¿Por qué? ¿Qué lees? Mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, algunos párrafos pequeños. A eso se le llama lectura tabernácula. Lectura tabernácula. ¿Qué significa? Aforismos. Eh, Textos cortos. Si son textos cortos, también tendrás tú opiniones cortas. Eso es así. Si tú lees cosas pequeñas, si no lees mucho, si no lees textos realmente de libros, tus opiniones serán muy cortas, opiniones limitadas. Por ejemplo, en una fiesta de jóvenes, donde no creo que vayan a tomar suero, ¿no? Sino van a tomar otras cosas. ¿De qué platicarán? Sus comentarios son vacíos. La mayoría de los comentarios, alguno puede tener gran contenido, pero otros son comentarios muy cortos, como un mensaje de WhatsApp. Vean el mensaje de WhatsApp. Son cortos, limitados, específicos. Así es la vida del joven. Pero cuando surge un problema, los problemas, como saben, tienen gran peso. Y cuando uno trata con ese lenguaje limitado, tratar de resolver el problema, hay fracaso. Y eso le agregas un poco más, la deconstrucción del lenguaje. ¿Se acuerdan que hemos visto ya cómo se trata de deconstruir el lenguaje de compañero, etcétera? Eso es un lenguaje ilimitado, eso no existe en la realidad. Si tu mundo es limitado, también tu lenguaje será limitado. ¿No, ilustre? Muy de acuerdo. Excelente, ilustre, me da gusto, ¿eh? Fíjense cómo Heráclito nos sigue dando sorpresas, ¿no? El oscuro. Oye, qué oscuro, ¿no? Bueno, aquí está oscuro, oye, profesor, está oscuro aquí. Es como la política en México, ¿no? Los gobernantes, qué oscuridad tremenda, ¿no? Oye, pégale un poco de luz, por Dios. Bien, ¿alguien más, jóvenes? ¿Quieren comentar algo? O las iglesias. Ah, sí, de nada, ilustre. Bien, ¿alguien más, jóvenes? Muy bien, prosigo, ahí va a ir saliendo las ideas. Bien, Parménides decía, el ser es, el no ser no es.
Pero bueno, el movimiento sí existe, envejecemos, cambiamos físicamente, por supuesto, y qué bueno que existe ese cambio, porque esos males que hemos vivido, pues se han ido modificando en nuestra vida, ¿no lo creen? Hemos sido a lo mejor imprudentes, nos precipitamos, hacemos conjeturas falsas, pero cuando maduramos, somos un poco más reservados y eso nos puede ayudar para entender, por supuesto, la propia vida. Bien, ya para ir dejando un poco los presocráticos, filosofía cosmológica, el discípulo de Parménides, una forma de poder ayudar a su maestro que el movimiento no existe, fue el que inventó la historia de Aquiles y la tortuga, así como lo escuchan, Zenón. Zenón fue parte de la escuela de Lea y él precisamente fue que nos narra la historia de Aquiles y la tortuga. Si ustedes, por ejemplo, ponen a competir una tortuga con ustedes, pues ¿quién gana? ¿No? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, por eso yo gano. ¿No? 2, 3 pasos y le gané a la mentada tortuga. Según Zenón, no. ¿Quién gana? La tortuga. Porque en el momento que la tortuga da un paso, se abre un infinito. Y en el momento que tú, Aquiles sale corriendo, pues ya se abrió un infinito. Y por más que corra rápidamente, la tortuga seguirá dando pasos, y Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Eso es lo que dijo Zenón. Y ustedes pueden decir, profesor, eso es una locura filosófica, profesor. Sí, pero es la forma muy ingeniosa por el cual el propio Zenón trató de defender a su maestro, que el movimiento no existe. Hagan la prueba, pongan un caracol. ¿No? ¿Quién ganará entre el caracol y ustedes? Realmente Zenón tenía razón, que no podemos ganarle a la tortuga. Qué historias tremendas, ¿no lo creen? Zenón fue el precursor de la palabra dialéctica. Esa dialéctica la vamos a ver más adelante con la filosofía de Johann Fichte, un filósofo del siglo XVIII, y la vamos a ver con Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, y con la dialéctica del marxismo. Recuerden que el marxismo también tiene una postura interesante sobre el tema educativo. ¿Quiénes son marxistas? Paulo Freire, el propio Iván Illich, también lo pueden ver en ese tema. De hecho, los libros de texto gratuito que han generado una gran controversia, que tiene razón la controversia, tiene tintes socialistas, porque eso es dialéctica, es decir, la lucha de clases es el motor de la historia. Fíjense, y empezó desde Zenón, porque Zenón decía, bueno, si hace calor, hace frío, ¿no? Si hay pobres, hay ricos. Esa es una contraposición argumentativa, a eso se le llama dialéctica. ¿La pueden utilizar en un aula de clases? Claro, pueden llevar debates, eso es dialéctica. Pueden armar grupos de trabajo, argumentar, exponer, etcétera. A eso le llamamos dialéctica. Bien, ya después del propio Zenón, surgió otro pensador cercano a Italia, llamado Empédocles. Imagínense nada más llamarle hacia su hijo, a un amigo, Empédocles. Realmente tremendo, ¿no? ¿Quién se llamará Empédocles? Hubo un filósofo, en efecto, que usaba chanclas de bronce, que hacía un ruido tremendo, le gustaba mucho vestirse bien, se ponía collares, etcétera, Empédocles, y iba a explotar, en efecto, el volcán Etna, cerca de Italia, y Empédocles, pues tratando de buscar que lo adoraran como un dios, cosa extraña, esto pasa aquí en México, los gobernantes quieren ser como dioses, quería como que le adoraran como dios, y pues no se dio cuenta, se resbaló y se cayó al volcán y se murió. Qué horrible muerte, ¿no lo creen? Empédocles decía que todo está compuesto por elementos: agua, tierra, aire, y todo, y parte precisamente del fuego, etcétera. Todos esos 4 elementos, decía Empédocles, conforman la vida. Y cuando existe conflicto, decía Empédocles, es porque el deikos, la discordia, separa, el amor une. Yo creo que tenía razón Empédocles, el amor une la vida, ¿no? Yo creo que necesitamos amor en estos tiempos. Eso es lo que comentó Empédocles. Anaxágoras habló de las homeomerías, la semilla. Recuerden que la palabra
Espermatozoide viene del griego que significa semilla. Fue prácticamente desde el concepto de Anaxágoras, que habló de las homeomerías, las semillas que todo provienen de ahí, de la mente, decía Anaxágoras. Y por último tenemos a Liosipo y Demócrito. Demócrito fue el primero que habló de la teoría atómica. Él decía que todo está compuesto por átomos. Recuerden que átomo significa indivisible, algo que no se puede dividir, ¿no? ¿Qué razón tenía estos presocráticos, ¿no? Filosofía cosmológica. Bien, ilustre, espero que me sigan. Un poco de filosofía dura y pura, es como si fuera la licenciatura en filosofía ilustres. Entonces, necesito que tengan ánimo y vayan captando el concepto porque no es nada fácil. Muy bien, vamos ya con el siguiente periodo. Este periodo ya no se llama cosmológico. Según Nicolás Abagnano, un filósofo existencialista italiano, él dividió la historia de la filosofía en varios puntos. Cosmológico, lo acabamos de ver, y ahora viene el periodo antropológico o filosofía ática. Así se conoce, ática, porque era la lengua que se hablaba en ese entonces, ática o filosofía antropológica. Aquí ya va a cambiar la filosofía. Ya no se va a enfocar en la naturaleza, sino en el ser humano. Y ese es el propósito de la educación, ilustres. La educación, ¿cuál es el propósito de la educación? Corregir defectos. Toda aquella persona que va a una escuela lleva defectos. Todos tenemos defectos. Cuando entras a una escuela se pretende, en efecto, que ese gran defecto cambie, se transforme. Por eso, aquí cambia el concepto de la misma filosofía. ¿Quién fueron los sofistas? Y aquí viene una gran historia que ustedes van a decir, profesor, somos sofistas. Tiene algo de razón. ¿Quiénes fueron los sofistas? Protágoras, que por ahí escribió un tratado que se llama Argumentos Demoledores, murió a los 70 años, de hecho se ahogó, iba rumbo a Italia en una embarcación y se ahogó, no sabía nadar, importante nadar. Protágoras, él fue el creador del relativismo, él llegó a decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Y luego está el propio Gorgias, que era un poco escéptico. Está el otro Hipias, que fue el creador de la mnemotecnia, asociar conceptos desconocidos con conceptos conocidos. A eso le llamamos mnemotecnia. Esos fueron los sofistas. Los sofistas llegaron en el momento que existía una gran demanda en los jóvenes en la época ateniense. ¿Cuál era la demanda? Todo el mundo quería ser político. Cosa extraña, cosa extraña. Todo el mundo quería ser político, claro, quería ser rico. No pasa en México, no pasa esto. Querían ser ricos, etcétera, querían enriquecerse, vivir como reyes y pues querían el arte de la oratoria. Recuerden que la oratoria es el arte de hablar en público. La retórica es el arte de la manipulación, el arte de convencer. Esa es la diferencia entre ese tipo de arte. Pues los sofistas eran profesores ambulantes que se dedicaban a enseñar a los jóvenes este tipo de arte. Ellos no buscaban la verdad, como la educación debe de buscar. Ellos buscaban un interés económico. Por vez primera, estos docentes ambulantes, llamados los sofistas, cobraban por enseñar, por vez primera. Y cobraban. ¿Por qué? Porque un profesor no cobraba, recuerden esto, un profesor no cobraba. ¿Cómo se mantenía? Pues los alumnos le llevaban despensa. Oye, profesor, te traigo esta gallina. Oye, profesor, te traigo este kilo de carne para que puedas comer. Imagínense nada más si pudiéramos utilizar ese tipo de circunstancias en este momento. Yo creo que ustedes ya me hubieran traído un poco de despensa. Profesor, le traigo una reja de mango para que pueda vivir toda esta semana. Increíble, ¿no lo creen? Todo docente sofista. ¿Qué cosas tan más extrañas esta historia que estamos mirando? Todo docente sofista. Increíble, ¿no lo creen? Un docente no cobraba. Los alumnos mantenían al profesor con víveres. Increíble. Los sofistas fueron los primeros que cobraban y cobraban muy bien, por cierto.
Entonces, un profesor que no cobraba y que andaba descalzo, porque cosa extraña, los profesores no somos tan pobres, ¿no? Cosa extraña, andaba descalzo con un solo manto, su esposa era 20 años menor que él, Jantipa se llamó su esposa, tuvo 3 hijos. Él pues no le gustó esto de que los sofistas enseñaban retórica, oratoria, no le gustó porque no le enseñaban el arte de la verdad, el arte de vivir bien, el arte de hacer el bien, ¿no? Y este hombre pues se quejó de los sofistas. Este hombre se llamó Sócrates. Como saben, Sócrates tuvo como discípulo a Platón. Platón era un burgués que tenía mucho dinero, que estoy seguro que Platón le llevaba dinero a su maestro. Oye, profesor, le traigo este billete. No, no me des nada. Bueno, te traigo esta docena de gallina para que puedas comer ahí con tu familia, ¿no? Y cada vez que Sócrates iba a dar clases, porque le gustaba dar clases fuera del aula, fíjense, eso es importante, no lo olviden. Si alguien pretende enseñar, los salones de clase no es el límite para el aprendizaje. Hay que salir fuera del aula, fuera de esos salones de clases. Sócrates lo hacía, daba clases en el ágora. Ágora significa en griego plaza pública. Él enseñaba fuera del aula. Estoy seguro, por ejemplo, ilustre Gina, si tú fueras caminando en esa ágora, imagínate nada más, Gina, si tú fueras caminando como toda ciudadana griega, ibas caminando y de repente alguien te jalaba del brazo. Oye, ¿por qué me jalas? Era Sócrates, que te empezaba a hacer preguntas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la pobreza? Entonces tú tratando de responder, llegabas a la conclusión que no sabías. A ese método se le llama mayéutica. Esa palabra es griega. ¿Por qué mayéutica? ¿Qué significa? El arte de parir, el arte de dar a luz, el arte de expresar conceptos. ¿Por qué? La mamá de Sócrates fue partera, fue comadrona. ¿Cuál es el estado físico de las comadronas, de las parteras? Son mujeres obesas, brazos fuertes. ¿Por qué? Porque en el parto necesitan movimiento, en el parto necesitan calma, en el parto necesitan fuerza. ¿Cuál es la otra característica de la partera? Pues no puede dar a luz, porque ya es infértil. Pues así es un profesor del siglo XXI. Un docente, ¿qué es? Es un partero. ¿Qué hace? Ayuda a dar a luz al alumno. Ese es mi propósito ahorita con ustedes, que cada quien dé a luz su propio conocimiento. ¿Y cuál es la otra característica? Que yo soy asexuado, como es la comadrona. Yo no poseo mi propio conocimiento, sino se los doy para que ustedes den precisamente y cultiven el conocimiento. Qué increíble, ¿no lo creen? ¿Cómo que un profesor es partero? Oye, profesor, no me diga esto. ¿Qué está diciéndome en este momento? ¿Cómo que vamos a ayudar al parto? ¿Sí? A eso le llamamos mayéutica, el arte de parir. Y alguien puede decir, profesor, he quedado preñada, no me espante, del conocimiento. Ah, Dios mío, me espantas. Del conocimiento, por supuesto. Por andar haciendo todo esto, Sócrates fue condenado a muerte por unos sofistas llamados Anito, Melito y Licón. Suena como una canción de Juan Gabriel, pero no, Anito, Melito y Licón. Fue condenado Sócrates y murió en el 399 antes de Cristo, toma la cicuta y muere uno de los grandes profesores de todos los tiempos, que nos enseñó que el papel de un profesor en la educación se trata de despertar la creatividad, de despertar el anhelo por el conocimiento. Llegó a decir Sócrates, el mal no existe, solamente es pura ignorancia. Ustedes darán su punto de vista. Qué increíble, ¿no? Todos somos sofistas, pero a la vez tratamos de dar a luz. ¿Algún comentario hasta acá, ilustre, sobre todo esto que estamos viendo? No tengan pena, jóvenes, expresen sus ideas. ¿Algún Profesor, comentario?
Adelante, adelante. ¿Hay alguna película o serie que hable sobre esto? ¿De cuál ilustre? ¿Cuál es el tema específico? En general, como el tema de Sócrates o sus alumnos, ese tipo de época, ya ve que hay muchas producciones de varios tipos, no sé si usted conozca alguna. Claro que sí, ilustre Fernanda. Ahí puedes ver en YouTube. De hecho, salió un libro, por cierto. Ujú. Esta serie se llama Aventura del Pensamiento, Ok, de Fernando Sabater. La aventura del pensamiento de Fernando Sabater. Y vas a ver estas historias, pues como cuentos, por supuesto, ¿no? sí, Ahí puedes ver esa serie. También hay otra serie, una serie catalana que se llama Merlí, la serie de este filósofo que enseña a los jóvenes. Y ahí puedes ver la explicación también de Sócrates. ok. Sí, ahí la puedes ir pues ahondando y te va a Sí. maravillar, por supuesto. Claro, le pregunto porque me gustaría como conocer el contexto, si lo han hecho escena, pues ya sabe, el vestuario, la época, se hace más interesante y como que se queda, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, 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 claro. Yo creo que es una forma también, pero ¿qué te parece si por ahí me mandas un mensajito ahí a la plataforma y te voy a compartir una serie también, otra, donde el Sócrates actúa y ahí vas a ver su vestimenta, todo lo que Tu dice, ¿no? personaje. Sí, sí, sí. Ok, gracias, sí se lo voy a mandar. Ah, perfecto, espero tu correo ilustre. Gracias. Excelente. Sí, gracias a ti. Gina, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? No, pues todo sorprendente, profesor, de cómo, cómo ha pasado todo, ¿no? Cómo desde, ahorita era lo que pensaba, dije, ay, dije, cómo es que desde antes, pues ya se viene viendo, pues lo que llevamos a diario, ¿no? Por decir eso de los profesores, pues, este, del cómo preguntaba, ¿no? Sócrates, que viéndote ahí en la calle, pues te agarraba y ya te preguntaba. O sea, Sí, se por me hace supuesto. muy, muy sorprendente, pero, o sea, que desde qué tiempos, pues, se viene viviendo todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, Gina. Yo creo que ustedes están estudiando porque tienen vocación y la vocación Sí. es algo maravilloso, ¿no, Gina? Sí, Y sí, claro sí, que andamos buscando porque todavía nos falta el saber, es decir, no sabemos todo. exactamente, por ahí vamos aprendiendo día a día. Claro, sí, por supuesto, de eso se trata. Yo creo que si ya supiéramos, no tuviera razón de ser una escuela, ¿no? Es decir, nosotros los profesores no tuviéramos chamba, ¿no? Sí, ¿No? Así es el asunto. Muy bien, ilustre Gina, aprecio tu comentario. Tiene razón, en efecto, yo creo que esta travesía ayuda mucho. Si alguien quiere ahondar un poco más en la historia de Sócrates, les recomiendo ampliamente la obra de Platón. Se llama La Apología Socrática. Es la primera obra de Platón, se llama La Apología Socrática. La palabra apología significa del griego al español defensa. Apología, defensa. No se les olvide, apología socrática. Ahí van a ver la historia del pobre Sócrates, luego que tenía que pagar un gallo, etcétera. Muchas historias. Impresionante, por supuesto. Uno de los grandes profesores que buscaba el conocimiento en los alumnos, un conocimiento crítico, tenaz y sobre todo también ir viendo la realidad, pero con ojos totalmente visibles, pero también reflexivos, por supuesto que sí. Bien, como ustedes saben, Sócrates fue maestro de Aristócles. La palabra Platón es una palabra de origen griego que significa anchura, extensión. De hecho, el sobrenombre se lo puso un maestro de gimnasia de Platón. Platón era un hombre rico, tenía mucho dinero, era pues de la aristocracia griega. Él quería ser político. Era como tipo Peña Nieto versión griego,
pero en su juventud ya luego obtuvo un conocimiento tremendo. El otro personaje que les comento de México, pues no llega pero ni a reconocer su nariz. Pero bueno, es un poco aparente, lo siento mucho por esta crítica. Pero Aristócles, llamado Platón, pues después de la muerte de su maestro, imagínense nada más, quedó totalmente pues asqueado del tema político, deja la poesía y funda, bueno, asume la filosofía, por supuesto, y funda la primera universidad occidental en el 387 antes de Cristo. Y antes de entrar a esa universidad había un pequeño lema, una pequeña escritura en griego que decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. Como saben, Platón toma de los números del propio Pitágoras y él asume el tema de las matemáticas. Él fundó la primera universidad. Curiosamente, el origen de esa universidad se dio por la venta de un esclavo, así como lo escuchan. No fraude, no desvío de dinero, no, no, no. Fue por la venta de un esclavo. ¿Cómo, profesor? Sí. Platón daba clases particulares como profesor y él fue invitado por un alumno tipo como si fuera un tirano, pues era un tirano realmente, llamado Dionisio de Siracusa. Le dijo, oye, profesor, enséñame la República, quiero ser un filósofo gobernante. Le fue a enseñar, pero se enojó tanto el alumno, pues quería cosas milagrosas y también no quería que Platón lo regañara. Se enojó tanto Dionisio que vendió a su maestro. Imagínense nada más que tus propios alumnos te vendan como esclavo. Óigame, profesor. Por eso, fíjense, la vida docente es una vida de riesgos también. No es tan fácil. La vida de un profesor, la vida de un maestro, un profesional de la educación, es una vida difícil. Vea las noticias, que el joven empujó a la profesora, que le quiso pegar o la quiso apuñalar, etc. Así le pasó a Platón, fue vendido como esclavo. Lo llevaban a Egipto ya para vender, hasta que un amigo pitagórico por ahí lo conoció y le dijo, oye, Platón, ¿qué haces aquí? Me acaba de vender mi propio alumno, yo te ayudo. Y le dio un dinero, lo compró, es decir, le dijo a los mercaderes, miren, compro a este esclavo. Les dio dinero a los mercaderes y ese dinero con la compra luego le dio dinero a Platón y le dijo, no me des nada, tú eres mi amigo, vete y ya no regrese. Y se fue a Atenas y fundó la primera universidad occidental, curiosamente por la venta de un esclavo. ¿Cuál fue el esclavo? El docente. La práctica docente es una práctica peligrosa. ¿Por qué? Porque el docente lleva la revolución, un docente lleva la crítica, un docente lleva el despertar. Si generas, por ejemplo, en un país que tenga un tirano y tú estás enseñando la crítica, pues puedes correr riesgos. La práctica docente es un arte muy peligroso para estos tiempos del siglo XXI. Platón murió a los 80 años, de hecho fue una fiesta, lo invitaron a tomar, en esa época no había licor, había cerveza, había vino, fue una fiesta, una boda de uno de sus, pues, de sus alumnos, estuvo bebiendo, regresa a su casa, se duerme y ya no despertó. Murió prácticamente dormido, nunca se casó, era un hombre muy reflexivo, escribió 36 obras, pero Platón es el iniciador de lo que se va a llamar la corriente del idealismo. ¿Cuál es el idealismo? Recuerden que Platón decía, cuando nací lo sabía todo, en cuanto fui creciendo lo olvidé. Platón dice que no se viene a aprender al mundo, sino se viene a recordar. Recuerden que Platón creía en la reencarnación del alma. Por lo tanto, Platón dice que un profesor no viene a enseñar, sino trata de despertar en el alumno su conocimiento que ya tiene. A eso le llamó San Agustín de Hipona el maestro interior. Todo alumno tiene un maestro interior, decía San Agustín, tomando del concepto de Platón. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una corriente
es una escuela del pensamiento que dice que la mente hace la realidad, que la persona construye la realidad, no aprende de la realidad, sino construye la realidad. A eso le llamamos idealismo. Es decir, una piedra, pues la piedra no sabe que se llama piedra. Uno le da ese concepto para hacer una categoría de que se llama piedra. Un árbol no sabe que se llama árbol. Pero bueno, el idealismo también tiene temas muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque parte de este idealismo actualmente lo vivimos con la corriente que se va a llamar la ideología del género. Como yo hago la realidad, pues yo me percibo como mujer. Como yo hago la realidad, me percibo como perro. Como yo hago la realidad, pues no soy ni mujer ni hombre. Ese es el peligro del idealismo exacerbado. Es decir, ahorita les voy a platicar un poco de Aristóteles, pero el sujeto, aunque yo diga que esta pared no existe, voy y me rompo la cabeza. ¿Por qué? Porque el objeto tiene propiedad, que ahorita lo vamos a ver con el realismo de Aristóteles. Platón, pues fue un gran personaje, habló sobre el mito de la caverna. Si alguien quiere leer un poco sobre el mito de la caverna, les recomiendo ampliamente el libro séptimo de la República, donde viene el mito de la caverna, donde hay hombres que están encadenados, mirando sombras, pensando que eso es la realidad, pero en realidad es pura mentira. ¿Qué razón tenía Platón? ¿No lo creen? Realmente todo lo que nos dicen, todo lo que nos expresan, ¿realmente es verdad o es pura mentira? Bien, como en esa escuela, cómo vamos, ilustres? ¿Vamos bien o quieren que hagamos un pequeño recesito? Yajairi, Gina, Cari, Luisa, Marisa, ¿cómo vamos? ¿Hacemos un pequeño receso o vamos bien? Todo está bien, me encantó saber la mentalidad que tenían, cómo pensaban del mundo y aún así como escuchándolos como tenían mucha razón, pero siempre piensan en la reencarnación. Claro, por supuesto, toda, por ejemplo, la educación budista, ellos también creen en la reencarnación, ¿no? Pero bueno, no sé si vieron esta historia del Dalai Lama ilustre, cómo pues hizo este tipo con el pobre niño. Recuerden que el Dalai Lama, hablando del budismo, de la reencarnación, viene desde el siglo XV. Entonces, si fuera reencarnación en verdad, pues los apetitos corporales ya lo hubiera superado, pero lo volvió a cometer. Esa es una prueba empírica que yo realmente como filósofo, pues yo no creo en la reencarnación, pero bueno, se respeta cada argumento, ilustre Yahari. Muchísimas gracias por tu comentario. Excelente. Gina, Cari, Luisa, Marisa, tomemos un receso, vamos bien hasta acá. Sí, soportan la filosofía. Vamos bien. Perfecto, excelente. Sí, todo bien, profesor. Me parece moral. Marisa. Cari, adelante, Cari. Sí, todo está bien. Perfecto, me parece moral. Muy bien, pues ya nos queda 15 minutos. Vamos bien. Espero que no les vaya a dar también un sobrecargo, no sé, así como fuera avión, ¿no? Espero que no sea tan brusco, ¿no? Este tipo de, de carga filosófica también. Bien, en esa universidad de Platón estuvo un alumno que no era ateniense, sino fue de Macedonia. Este alumno se llamó Aristóteles, estuvo 20 años en la universidad. Imagínense, oye, profesor, ¿cómo 20 años? Sí, ahí estuvo. Estuvo en esa universidad 20 años, en la Universidad de la Academia de Platón. Claro, cuando muere Platón, pues no dejó a Aristóteles como rector de la escuela, sino se lo dejó a su sobrino, llamado Espeosipo. Hay una contradicción de Platón, porque Espeosipo pues no era el mejor filósofo, ¿no? El brillante fue Aristóteles. Aristóteles se larga, se va de ahí, de Atenas, y funda su propia universidad, llamada el Liceo, así como le escuchan, el Liceo. También fue profesor particular, dio clases.
De hecho, le tocó un buen alumno que tenía mucho dinero, llamado Alejandro Magno. Fue su maestro particular de Alejandro Magno, el que hizo toda la conquista de Oriente, el que fundó la ciudad de Alejandría, conquistó Egipto. Todo eso hizo, y de hecho cuando iba a las conquistas le enviaba a su maestro animales exóticos, libros. Aristóteles, en su propia universidad, Liceo, funda un zoológico, tenía un zoológico, fundó una gran biblioteca de papiros. En esa época como tal no existía el libro. Fundó su escuela, una biblioteca, y acostumbraba a dar clases caminando. A sus alumnos se les llamaba los peripatéticos. La palabra peripatético proviene de la voz griega que significa peripatos, significa paseo. A Aristóteles le gustaba mucho dar clases caminando. Qué curioso, ¿no? Imagínense ustedes dar clases caminando, charlando, dialogando, argumentando, reflexionando. Vean, como que la educación actualmente es necesario que uno esté sentado siempre en un solo lugar. ¿Por qué no caminar? ¿Por qué no andar? ¿Por qué no ejercitarse enseñando también como hacía Aristóteles con los peripatéticos? Traten de aplicar eso en un futuro. Dar clases caminando, salir a charlar, armar grupos de 2 personas, de 3, de 4 y hacer una caminata en la escuela, aprendiendo un poco de lo que es la vida. Fantástico, ¿no? Este cuadro de Rafael, como pueden ver aquí, en esta pintura, en este cuadro de Rafael, podemos ver al propio Platón, que lleva un libro en la mano. Ese libro se llama Ética a Nicómaco. Aristóteles se casó, tuvo 2 hijos, uno de ellos se llamó Nicómaco y su hija Pitias. Él le dedicó un libro a su hijo. El libro se llama Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco. Escribió también 14 libros de metafísica, escribió libros de física, historia de los animales, estudió libros de teología sobre el tema de Dios, etc. ¿Qué opina él sobre el tema del concepto del idealismo? Pues bien, como Platón señala hacia arriba, hacia el cielo, dice Aristóteles que lo que importa son las partes concretas. Él fue el creador del realismo, la corriente del realismo. ¿Qué es el realismo? Dice el realismo, la escuela del pensamiento del realismo, que todo objeto contiene una propiedad. Toma, por ejemplo, una piedra. Aunque diga un idealista que la piedra, pues yo le doy la condición de piedra, sí, pero la piedra contiene una verdad que tiene peso. Por ejemplo, si yo veo mi cuerpo, digo, bueno, es que yo quiero ser, me pongo una peluca, quiero ser mujer, sí, pero hay un realismo, mi parte biológica. ¿Qué significa el realismo? Que el objeto posee verdad. ¿Y cuál es el objeto? La escuela, un pizarrón, las bancas, los libros, poseen verdad. Y si ese objeto no está ahí, va a ser muy difícil llevar a cabo el aprendizaje. Eso fue el reto que vivimos en la época del COVID-19, en la época de la pandemia. Se quitó la escuela, por eso el objeto no estuvo presente ahí. Por eso la educación, hubo un retraso educativo. Porque un niño no puede leer, no puede llevar a cabo una educación completa si no está en interacción con esa realidad objetiva, que es el realismo que comentó Aristóteles. No olviden esto, el objeto posee verdad. Aunque yo diga que el fuego no quema, aunque yo sea idealista y diga que el fuego no quema, hagan la prueba, traten de no lo hagan. Pero imagínense, la verdad está ahí. Aunque yo diga que soy perro, el realismo está ahí. Soy un ser humano. Imagínense nada más que yo me ponga un peluquín y diga, bueno, no me digan hombre, yo soy, etcétera. En un futuro, cuando venga un antropólogo, va a encontrar mis restos fósiles y me va a despolvar con su brocha, va a soplar y va a decir, ah, esto era un hombre. No va a encontrar ni el peluquín ni las cirugías. Este era un hombre. ¿Por qué? Porque los huesos no mienten. Eso es el realismo que comentó Aristóteles.
Prosigo y ya casi terminamos. Bien, como les he platicado ya, aquí están las escuelas del pensamiento. Idealismo, la mente hace la realidad. Realismo, el objeto posee verdad. Empirismo, la fuente del conocimiento proviene de la experiencia. Eso, ¿quién fue? El Aristóteles, John Locke, David Hume, George Berkeley. Empirismo, la fuente del conocimiento proviene de la experiencia. No hay ideas innatas. El ser humano es una tabula rasa, decía John Locke. La cuestión del empirismo es que los sentidos nos pueden mentir, así como lo escucha. Imagínense nada más, y a mí me ha pasado, no sé ustedes, aquí en su humilde casa de todos, abro la ventana y veo los perros que andan deambulando en la noche, que son como los reyes, ¿no?, de la calle. Y me parece que todos los perros tienen el mismo color, como que son negros. Ahí mi sentido me está mintiendo. Muy bien comentó el propio Hegel. De noche, todos los gatos son pardos. Si confiamos nada más en los sentidos, nos puede mentir. Tengan mucho cuidado. Ahí entra la otra corriente del pensamiento que se va a llamar racionalismo, con René Descartes, siglo XVII. René Descartes apostaba por el intelecto. René Descartes rechazaba la imaginación. René Descartes rechazaba la intuición, sino apelaba a la razón. Yo creo que nos puede hacer mucho apelar a la razón, en vez de hacer conjeturas falsas. Hay que apelar al tema de la razón. Empirismo, la fuente del conocimiento proviene de la experiencia, los sentidos. Agnosticismo, lo importante es la mente y no la materia. Aquí caemos otra vez en problemas. Si no hay materia, no hay educación. ¿Cuál es la materia? La escuela, planes y programas de estudios, diseño curricular, todo eso es materialidad. Si no existe, va a ser muy complicado que el ámbito educativo se lleve a cabo. Recuerden esto, estas son las escuelas del pensamiento, no se le olvide. Cuando alguien diga, es que yo hago la realidad, es idealista. Cuando diga, no, es que el objeto sí tiene cierta realidad, ese es realismo. Hay que utilizar la razón, es racionalista, ¿no? Cuando alguien dice, es que mi cuerpo no existe, es agnóstico, ¿no? Oh, cuidado, profesor, ¿cómo? Sí, pues así es. Bien, ya para terminar, jóvenes. Bien, y aquí precisamente viene ya la última descripción, la educación en la vida. Y aquí les voy a contar una historia triste de un joven, un muchacho, que pues vivió en la época de la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa a partir del siglo XVIII fue una etapa muy complicada y sobre todo hubo guerras como actualmente vivimos. ¿Quiénes son los que salen víctimas de esa guerra? Pues todos, pero los que más sufren son los niños, los jóvenes, las mujeres, sufren. Y en esa guerra fue donde vivió pues un niño que lo vieron en una localidad de Aveyron, en Francia, que corría en 4 patas, utilizaba las manos como si fuera un animal, andaba desnudo, sucio, tenía como unos 11, 12 años, atacaba a la gente, comía carne cruda y también pues mordía, es decir, tenía a morder. Unos cazadores lo encontraron y lo dejaron viviendo con una señora encerrado como si fuera un animal. Y luego pues lo llevaron a Francia con este doctor en esa época de medicina. Todavía la psicología no estaba madurando. Hasta ya el siglo XX con Freud, ¿no? El psicoanálisis, eso mi esposa lo sabe muy bien, es terapeuta, yo soy un viejo filósofo. Pero todavía no había madurado la psicología, por eso había castigos corporales. La educación de ahí viene también. En el ámbito de la educación tradicional, al niño se le pegaba. En la educación tradicional al niño se le amenazaba. Al niño no lo dejaban salir al receso. Había pues castigos corporales serios, un reglazo, a veces utilizaban el agua fría. Todo ese método existía. Actualmente ha cambiado mucho la escuela, ¿no lo creen? Ha cambiado bastante. Recuerden que hay 2 etapas del ámbito educativo.
La educación tradicional que viene desde Platón hasta el siglo XVIII. Y ya la educación o la escuela activa, la escuela nueva, como se conoce, a partir ya medianos del siglo XIX, siglo XX, María Montessori, siglo XX, Jean Piaget con la epistemología genética, María Montessori funda la Casa de Bambini en Italia, se da un proceso distinto. ¿Por qué? Porque recuerden que la escuela tradicional no se conocía al niño, se pensaba que era un adulto grande, un adulto en pequeño. Se conocía, por supuesto. Y eso era completamente terrible. Ya en ese tiempo, el joven fue bautizado por este doctor Jan como Víctor. Fue capturado, era salvaje, y algunos decían que era autista. No se sabe cómo llegó Víctor ahí. Hay hipótesis. Algunos pueden decir que su familia murió en la guerra, en esta guerra francesa, fue abandonado en la calle y sobrevivió con lobos. De ahí viene la historia de Tarzán. Bueno, en la versión Tarzán, pues se enamora. Pobre Víctor nunca conoció a una mujer. Fue llevado a una escuela especial, educación especial. Recuerden que en esa época se les llamaba educación para anormales. Educación para anormales. Actualmente, pues, ahorita lo vemos extraño, ¿no? Pero a partir de Crowley fue un pedagogo de educación especial, le llamaron en efecto educación especial. Actualmente se llamaban anormales. Fue llevado ahí, es una institución de anormales. Nunca se adoptó Víctor. Lo único que pudo llegar a hacer es llorar y decir papá, le decía papá al médico. Murió a los 40 años de una neumonía terrible. ¿Y esto qué nos dice? Que no nacemos siendo seres humanos completamente. Por eso la filosofía reflexiona la vida, la educación nos contagia de la humanidad y la epistemología nos dice cómo podemos aprender el conocimiento. Fíjense, ¿cuántos niños salvajes actualmente no hay? Una historia triste también fue la historia de la historia de Moisés. No sé si puedan leer ustedes el libro del Éxodo, de la Torá judía. Es un niño que fue abandonado por su mamá en el río Nilo. ¿Por qué? Porque estaban matando a los niños. Muy similar ahora, ¿no? Con estas guerras. ¿Cuántos niños, ustedes que son y van a ser especialistas en educación, cuántos niños no son abandonados en la guerra y terminan abandonados? Por eso el propósito de esta materia es que reflexionemos. Necesitamos de la escuela, necesitamos de una buena educación para contagiarnos de la vida humana, para ser mejores. De eso se trata, por supuesto. Y como les comenté, ya para terminar, la educación nos confronta con la realidad, pero además nos ayuda a evitar la fatalidad de la vida, de ese aspecto fatal. ¿Cuál es? Que no nacimos en cunas de oro, es decir, no venimos de familias ricas. Y la educación, ¿qué nos va a ayudar para no terminar así, para no volver a repetir el mismo modelo, la misma réplica de esa pobreza que hemos vivido? La educación nos saca de la pobreza. Por eso la educación lucha contra ese tipo de fatalidad, nos saca de esa vida. Vean qué tan importante es la educación. Es crucial, por supuesto. Si fuera así, qué triste, porque si mis papás son pobres, yo seré pobre. Y no es así. Eso es la gran oportunidad de la educación. Bien, ilustres, hemos terminado ya. Un poco de filosofía, ya a la siguiente clase vamos a ver otras variables, por supuesto. Resumen del módulo 1. Este es clave para la evaluación de la unidad 1. Tome nota, tómenle foto ahí con su celular. Yo les voy a compartir el video. Aquí viene resumen, módulo 1. Este es clave para la evaluación de la primera unidad. Prosigo. Aquí está también del módulo 1, la siguiente parte, para que ustedes puedan ir viendo la clave. Aquí es donde ustedes pueden ir ayudándose para contestar la evaluación. Pero además, prosigo, espero que estén ahí tomando captura, entonces les voy a compartir el video en un momento más. Y aquí en el resumen número 2 de la evaluación 2, aquí viene ya, ¿no? Aquí viene otra vez este resumen, una síntesis, que será clave para la evaluación, para que lo tomen totalmente en cuenta. Prosigo, y aquí está
son 15 tópicos, 15 preguntas y respuestas que les va a ayudar muchísimo para la evaluación. Muy bien, ilustres. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Bien, si quieren despedir, algún comentario, algún postulado, etcétera. Muchas gracias, profesor. Me gustó mucho la clase y espero se pueda repetir. Sí, con mucho gusto, ilustre Fernanda. Vamos a tener otras sesiones. Claro que sí, por supuesto que sí, con mucho gusto. Perfecto. Excelente, muy bien, Fernanda. ¿Alguien más, ilustres? Muchas gracias, profesor. Todo muy, muy interesante. Igual, pues ya es la segunda clase que me toca con usted y pues igual, maravillada. Aprecio, Gracias. ilustre. Sí, gracias a ti, Gina. Ese es el salario emocional que se dice. Es decir, eso alimenta nuestra alma docente, el alma de una comadrona, ¿no? El alma de un partero. No soy un partero, ¿no? Oye, ¿cómo sí? Sí. Pero sí, muchísimas gracias por tus palabras, ilustre Gina. Cari, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias, profesor. Todo muy interesante y todo esto que nos comparte nos ayuda mucho para las evaluaciones y entender mejor tanta lectura. Claro, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. No es fácil abordar la filosofía. Gracias, ilustre Cari. Marisa, un comentario. Sí, buenas noches, profe, y todos compañeros. Me pareció muy bien la clase y sí me parece bien que pues se den estas clases así de esta forma, pues para retroalimentar y pues tener más información y que quede más claro pues todo esto de la filosofía. Por supuesto, ilustre Marisa. Todos somos filósofos. Todos somos filósofos, recuerden eso. La filosofía es apto para todo público. Excelente, Marisa. Yajairi, adelante, te escuchamos. Es mi primera clase con usted y me encantó la técnica que usa para conocernos y hablar después de las clases. Lo disfruté mucho y aprendí mucho. Eso sí, y estoy esperando para la próxima clase a ver qué aprendemos. Claro, por supuesto, ilustre. Aprecio tu comentario. Te envío grato saludo aquí a nuestro hermano país, Belice, hermoso país. Gracias, ilustre. ¿Qué les parece? Recuerden que les comenté por ahí ya para cerrar que vamos a tener sesiones en la primera semana, en la tercera y en la quinta. Pero ¿qué les parece si tenemos la sesión la siguiente semana? ¿Qué les parece si me pudieran acompañar? Yo sí, depende la hora. Igual, misma hora, ilustre. Misma hora. Perfecto. Yo sí, profesor. Ok, perfecto. Yo también estaré dispuesta. Yo también, profesor. Excelente, muy bien. Pues miren, les envío entonces en la siguiente semana, les envío a la liga para nuestra segunda sesión. Vayan trabajando, por favor, con prudencia, con mucha prudencia, fronesis. Bye, bye, cuídense mucho, buen provecho. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bye, bye. Noches. Bye, bye, cuídense.